Continuando con el estudio de los fluidos, hoy nos toca hablar del principio de Pascal. ¿Qué nos define el principio de Pascal? Bueno, Pascal define que si aplicamos una presión, ¿no?, sobre un fluido que se encuentra en el interior de un recipiente, este fluido ejercerá una presión hacia todas las paredes del recipiente con la misma intensidad, ¿no? Eso es lo que nos define básicamente Pascal en su principio. Este es un ejemplo del experimento que efectuó Pascal. Pascal llenó un recipiente, ¿no?, de un fluido. Este recipiente era un recipiente perforado, le puso tapones en los agujeros y al ejercer una presión sobre el émbolo, esta presión se distribuyó hacia todas las paredes del recipiente con la misma intensidad. Y Pascal lo observó cuando todos los tapones del recipiente salieron disparados al mismo tiempo y con la misma fuerza. Este básicamente es el experimento de Pascal. Y este es un experimento que nos define claramente cómo la presión de este fluido se ha distribuido uniformemente en todo el interior del recipiente. El principio de Pascal es aplicado en el diseño de una máquina llamada prensa hidráulica, ¿no? La principal función de una prensa hidráulica es multiplicar la intensidad de una fuerza. Aquí tenemos adelante en la pantalla una prensa hidráulica, ¿no?, o el esquema de una prensa hidráulica. Es un conjunto de vasos comunicantes, son dos tubos unidos en la base inferior. La particularidad que tienen es que un tubo tiene una superficie o un área menor que la del otro tubo. Y es allí donde va a ocurrir la multiplicación de la fuerza, o mejor dicho, es gracias a este mecanismo que ocurre la multiplicación de la fuerza, ¿no? Si trazamos una línea isobárica, como hemos estado viendo en los ejemplos anteriores, en los temas anteriores, podemos definir que los puntos 1 y 2 tienen la misma presión. Por esos puntos se genera la misma presión. Quitando la presión atmosférica, esa presión viene a ser igual a la fuerza aplicada sobre el área determinada. O sea, la presión en 1 va a ser igual a fuerza 1 sobre área 1, la presión en 2 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Repito, quitando las presiones atmosféricas a ambos lados. Ahora, si pasamos fuerza para un lado y área para el otro lado, vamos a quedar en que fuerza 1 sobre fuerza 2 es igual a área 1 sobre área 2. ¿Esto qué significa? Que las fuerzas son directamente proporcionales a las áreas. O sea que donde hay mayor área, se va a aplicar una mayor fuerza. Vamos a poder cargar una mayor fuerza. Donde hay menor área, vamos a tener que aplicar una menor fuerza. Tú puedes haber observado esto, por ejemplo, en máquinas como las palas mecánicas, los cargadores frontales, ¿sí? Todos estos son ejemplos de prensas hidráulicas, o la gata hidráulica con la que levantan un auto, ¿sí? O la silla del dentista, ¿no?, que pisas una palanquita y se eleva, te puede cargar, ¿no? Repito, todos estos son ejemplos de prensas hidráulicas y tienen este mecanismo. A mayor área, mayor fuerza. Pero hay otra particularidad, ¿no? Si, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos una prensa hidráulica en reposo, en equilibrio, con un fluido en equilibrio. Si hacemos presión sobre el fluido, este fluido va a descender cierta altura y por el otro lado va a subir cierta altura, ¿sí? En ambos casos va a haber un volumen desplazado. Va a haber un volumen, aquí tengo mi línea isobárica, y voy a tener un volumen, ¿no?, que se puede haber desplazado hacia abajo y otro volumen que tiene que haberse desplazado hacia arriba. Estos volúmenes van a generar alturas sobre las columnas del fluido. Pero lo interesante es que este volumen en ambos lados tiene que ser igual. La cantidad de agua que bajó tiene que ser igual a la cantidad de agua o de fluido que subió. Sí, porque no se puede haber generado ni consumido fluido en el movimiento.
Ahora, volumen es área por altura, área lateral por altura. Y el área lateral, pues entonces podemos decir que es volumen sobre altura. Eso nos va a servir. Si partimos del ejemplo anterior, del análisis anterior, donde presión 1 es igual a presión 2, y fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, si reemplazamos el área por esta igualdad que es volumen sobre altura, vamos a tener fuerza 1 sobre volumen 1 altura 1 es igual a fuerza 2 sobre volumen 2 altura 2. Pero aplicando extremos sobre medios, la altura sube a multiplicar a las fuerzas. Y vamos a tener que fuerza 1 por altura 1 sobre volumen 1 es igual a fuerza 2 por altura 2 sobre volumen 2. Pero recuerda que el volumen 1 y el volumen 2 son iguales. Por lo tanto, se pueden simplificar. Y al simplificarse nos va a quedar así la ecuación. Fuerza 1, altura 1 es igual a fuerza 2, altura 2. Pasemos fuerza para un lado y altura para el otro. Me está quedando que fuerza 1 sobre fuerza 2 es igual a altura 2 sobre altura 1. Con esto, ¿qué conclusión sacamos? Que las fuerzas son inversamente proporcionales a las alturas. ¿Sí? Sin embargo, anteriormente habíamos visto que las fuerzas eran directamente proporcionales a las áreas, pero son inversamente proporcionales a las alturas de la columna del fluido. Yo tengo menor área, pero voy a tener mayor altura. Menor fuerza, pero tengo que tener mayor desplazamiento de altura. ¿Sí? Muy bien. Esto básicamente es la aplicación del principio de Pascal para resolver algunos ejercicios de física. Bueno, toca no rompernos la cabeza, sino resolver ejercicios, ejercitarnos un poco en la aplicación de estas fórmulas, que no son muy complejas. Pascal es muy sencillo. O prensa hidráulica, mejor. Mejor dicho, es muy sencillo. A ver, leamos el ejercicio. Para el sistema mostrado, determine la fuerza adicional que debe aplicarse en 1, ¿no?, para mantener el motor de 200 kilogramos estático. Ahí tenemos el motor de 200 kilogramos. Lo primero, este motor está ejerciendo una fuerza hacia abajo que viene a ser igual a su peso, o sea, 2000 newton. Y por el punto 1 estoy aplicando una fuerza llamada F. Según Pascal, fuerza 1 sobre fuerza 2 es igual a área 1 sobre área 2. La fuerza 1 es F, la fuerza 2 es 2000, el área 1 dice que es 5 centímetros cuadrados y el área 2 es de 500 centímetros cuadrados. El área 2 es donde está el motor, no es un área mayor. Ahora, 2000 newton que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y aquí podemos afirmar que se va centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, quinta, 1, quinta, 100, y dos ceros se van con dos ceros. O sea que me está quedando que la fuerza vale 20 newton. ¿Sí? Listo, encontramos la respuesta. La fuerza que se tiene que aplicar es de 20 newton. Como te das cuenta, esto es bien sencillo. Ejemplo. Los bloques A y B que se muestran son de 20 kilogramos y 80 kilogramos respectivamente. Y además, el área 2 es 5 veces el área 1. Determina la tensión de la cuerda. Ya sabemos que gravedad, para estos casos, por efecto de cálculo, para que no tengamos que hacer un cálculo muy complejo, la vamos a redondear en 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que hay que hacer es colocar el valor de las fuerzas. Aquí sobre el bloque A tengo un peso de 200 newton porque su masa es 20 kilogramos. Sobre el bloque B, si la masa es 80 kilogramos, entonces el peso es 800 newton. Pero no es la única fuerza que está actuando. Yo veo que ambos están unidos por la misma cuerda. Si están unidos por la misma cuerda, esta cuerda generará la misma tensión. Y dicha tensión jala hacia arriba, jala en sentido contrario al peso. Jala hacia arriba al bloque, al cuerpo. Muy bien. Partimos de la misma fórmula. Fuerza 1 sobre fuerza 2 es igual a área 1 sobre área 2. En el punto 1 tú te estás dando cuenta que hay una fuerza que jala hacia abajo y otra fuerza que jala hacia arriba, que es la tensión.
Cuando yo tengo vectores en sentido contrario se van a restar. Lo mismo en el punto 2. Voy a tener 200 que jala hacia arriba menos la tensión, perdón, 200 que jala hacia abajo menos la tensión que jala hacia arriba. Y por el otro lado voy a tener igual 800 menos T. Va a ser igual a área 1 sobre el área 2, que es 5 veces el área 1. Por lo tanto, área 1 y área 1 se van y podemos multiplicar extremos por medios, ¿sí? Podemos multiplicar extremos por medios. Al multiplicar extremo por medio me está quedando así. 200 menos la tensión por 5 es igual a 800 menos la tensión. 200 por 5 es 1000 newton menos 5 veces la tensión es igual a 800 newton menos la tensión. Ahora ordenamos tensión para un lado, y los valores que no tienen tensión para el otro. O sea que esta T, este menos 5T pasa al otro lado como 5T positivo, y 800 que está sumando pasa al otro lado restando. 5T menos T es 4T. 1000 menos 800 es 200, o sea que la tensión vale 50 newton. Listo, encontramos la respuesta a este segundo ejercicio. Dos ejemplos son suficientes para que puedas entender cómo funcionan los ejercicios de prensa hidráulica. Usan las mismas fórmulas. Solo tienes que observarlos y analizarlos y colocar todas las fuerzas que puedan actuar sobre ese plano de movimiento.